Lo primero que vamos a tener, o los dos primeros conceptos que vamos a abordar es población y muestra. Lo primero que yo tengo que tener es un sujeto de estudio o un objeto de estudio. Tengo que decidir a quién quiero estudiar. Y puede ser lo que ustedes desean. Yo les puse el ejemplo del clima, pero también podemos tener personas, poblaciones como tal, como es el caso del INEGI. Fíjense, el INEGI aplica pura estadística a la sociedad mexicana. Entonces, estudia el comportamiento de la sociedad mexicana a partir de la estadística. Podemos agarrar cualquier animal, objeto, marca. Entonces, lo que ustedes quieran puede ser su objeto de estudio. Y ahorita vamos a ver que a final de cuentas, de ese objeto de estudio que yo seleccione o ese sujeto de estudio que yo seleccione, pues tengo que ver qué características me interesa estudiar sobre ese sujeto de estudio. Entonces, siempre que seleccionamos a un grupo, el total de elementos de todo ese grupo le llamamos población. Entonces, de entrada, yo puedo decir, voy a seleccionar a los perros como mi sujeto de estudio y puedo estudiar un montón de cosas sobre los perros. Entonces, el total de elementos, o sea, todos los perros son mi población. ¿Qué es lo que sucede? Pues que si yo trabajo con poblaciones, ¿cuándo voy a acabar de hacer mi estudio estadístico? Entonces, el INEGI lo hace, por ejemplo, el INEGI sí estudia a toda la población mexicana, ¿cierto? A toda la sociedad mexicana, pero ¿cuánta gente no hay detrás de ese estudio? Y aún así, los datos no están de un día para otro. A veces tenemos hasta retraso de 2 años en datos del INEGI. Entonces, si agarro toda una población, entonces es muy tardado poder obtener datos estadísticos. Entonces, lo que se hace es que de esa población, de ese grupo que yo seleccioné, lo que voy a tomar es una muestra, que me dice aquí que es un conjunto de elementos que extraigo de mi conjunto mayor, que mi conjunto mayor sería la población, a fin de poder conocer aproximadamente, esto es importante, cuando yo trabajo con muestras, hay cierto margen de error. ¿Por qué? Porque estoy dejando a individuos fuera de mi estudio, ¿cierto? Entonces, algo que va a ser completamente exacto y preciso, pues agarrar toda la población. Pero como les digo, agarrar toda la población es demasiado trabajo, entonces agarramos muestras, nada más considerar que el resultado va a ser un aproximado, o sea que puede haber cierto margen de error en mis resultados porque no estoy contemplando realmente a todos. Entonces, la manera más sencilla de poder explicar estos dos conceptos, pues es mediante, podríamos llamarlo un diagrama de conjuntos, donde tengo en un recuadro azul a toda mi población, a todos los elementos pertenecientes, y de ese recuadro azul únicamente agarro unos cuantos, que sería el recuadro amarillo, y le llamaría muestra. Pero fíjense cómo esa muestra pertenece a mi población. O sea, la muestra tiene que venir de mi población. Entonces, ¿cómo voy a hacer para poder seleccionar esta muestra? Pues tenemos diferentes métodos, que todos son métodos de muestreo. Y estos métodos sirven para pasar de una población a mi muestra, a solo unos cuantos individuos. Y entonces vamos a tener 3 tipos de muestreo. El primer tipo de muestreo es el aleatorio simple, y este primer tipo de muestreo, pues vamos a decir que es el que me va a arrojar resultados más próximos a la realidad, aunque yo esté trabajando con una muestra. O sea que óptimamente sería el que yo tengo que seleccionar siempre para trabajar si quiero que mis resultados sean verídicos, o sea, que sí arrojen un resultado real y no que esté truqueado, porque muchos de los resultados de estadísticas a veces están truqueados, y el que esté truqueado viene de cómo es que seleccioné a mi muestra. Desde ahí empieza que los resultados estén truqueados. Entonces, el aleatorio simple es muestreo donde todas las muestras, o sea, todos los participantes, tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. O sea, no hay una inclinación de que uno tenga mayor probabilidad. O sea, todos vamos a tener la misma probabilidad de ser seleccionados.
Y de esta forma me aseguro que no estoy seleccionando a individuos que a mí me favorezcan para mis resultados. Es decir, todos aquí vamos a tener la misma probabilidad. Supongamos que vamos a hacer una rifa de una televisión y lo vamos a hacer, ahora sí que, parejo para todos. Ajá. Pues vamos a meter un solo papelito por cada uno de nosotros con nuestro nombre y entonces le vamos a revolver y vamos a sacar. Y verdad que todos vamos a tener la misma probabilidad de ser seleccionados para ganar la televisión. Entonces, eso es un muestreo aleatorio simple. Ajá. Cuando, pues aleatoriamente selecciono mis muestras sin ver más allá, ajá, sin otorgarle a alguien más mayor probabilidad de ser seleccionado. Luego tenemos el aleatorio estratificado, que básicamente vamos a tener un aleatorio simple, pero antes de hacer ese aleatorio simple, ajá, vamos a dividir a nuestra población en subgrupos. Entonces, hay varias características que podemos tomar en cuenta para dividir a nuestra población en subgrupos. Si hacemos aquí en clase, pues yo puedo decir, ¿saben qué? Pues vamos a dividir al grupo en hombres y mujeres. Y entonces, pues por cada sexo se va a rifar una televisión. Entonces, creo que sí somos minoría mujeres, ¿cierto? Y entonces, al dividir en subgrupos, los grupos me van a quedar de distintos tamaños, ¿cierto? Aquí lo podemos observar que el grupo de mujeres va a ser más pequeño y entonces ese grupo de mujeres, pues las mujeres tienen mayor probabilidad de ganarse una televisión, ¿cierto? Mientras que los hombres tendrán menor probabilidad de ganarse una televisión. Entonces, en este tipo de muestreo, no tenemos todos la misma probabilidad de ser seleccionados, debido a que como separamos en subgrupos, los grupos quedan de distintos tamaños. Entre más grande sea el grupo, menor probabilidad voy a tener. Entre más pequeño sea el grupo, mayor probabilidad voy a tener de ser seleccionado. Entonces, no todas las muestras vamos a tener la misma probabilidad de poder ser seleccionadas. Y por último, podríamos decir que va a ser nuestro tipo de muestreo que nos va a arrojar, pues, los datos bastante alterados y a lo mejor muy alejados de la realidad de lo que estoy estudiando, que es el de conveniencia, que básicamente pues es aplicar mi estudio a un grupo de fácil acceso o conveniente para formar una muestra. De fácil acceso, pues muchas veces nos pasa que en la primaria me dejaban aplicar encuestas y lo que tú hacías, pues ibas con tu hermano y le decías, contéstame 3. Ibas con tu mamá, pues tú otras 3 y con tu papá y tú, pues otras 3 tú. Y pues obviamente esos resultados pues están fuera de ser fidedignos, ¿no? Y que coincidan con lo que realmente está sucediendo. Y un grupo conveniente, pues podemos decir que a veces algunas marcas lo aplican, que es ir a buscar a ese tipo de cliente, pues que sí se va a ver beneficiado con su producto. Y entonces a ese cliente le hago la encuesta de satisfacción de mi producto y pues obviamente me va a responder favorablemente. Y si así tengo todas mis encuestas aplicadas, pues entonces mi producto va a ser una maravilla. Cuando a lo mejor pues está lejos de ser una maravilla, simplemente En la mera, si se puede. acercarme para aplicarle la encuesta. Sí. Entonces, ya vamos a poner un ejemplo, ya seleccioné a mi población, de esa población ya hice un muestreo y tengo mi muestra, pues ahora lo que vendría a seguir, pues sería la selección de las variables a estudiar. Entonces, en estadística trabajamos con variables y las variables, pues básicamente es la forma en la que puedo expresar la característica que a mí me interesa estudiar.
Entonces, dependiendo de mi sujeto de estudio, pues hay un montón de características que yo puedo estudiar. Si yo escogí a los perros, pues puedo estudiar la raza del perro, el tamaño del perro, el color del pelo del perro. Ajá. Si es de raza o no es de raza. Si vive en hogar o es callejero. Si es agresivo o no es agresivo. Entonces hay un montón de características que yo puedo estudiar y a esas características le vamos a llamar variable. Dentro de estas variables existen dos tipos, que son las cuantitativas y las cualitativas. Vamos a tratar de comprender qué es una variable cuantitativa y qué es una variable cualitativa. Entonces, la variable cuantitativa es aquella que puedo expresar de forma numérica y que la característica que estoy estudiando, esto es bien importante, o sea, la característica que estoy estudiando se expresa de forma numérica y sirve para cuantificar, por eso se llama cuantitativo. Casi siempre este tipo de variables necesitan el número y una unidad de medida. Vamos a ponerle la cantidad de libros en una biblioteca. Si yo hablo de cantidad de libros, pues voy a tener un número, ¿cierto? Y una unidad de medida que en este caso serían los libros. Es decir, en esta biblioteca hay 1000 libros. Si hablamos de la estatura de una persona, pues tengo un número y también tengo una unidad. Es decir, esta persona mide 1.63 metros. Entonces sirve para cuantificar y poder expresar de forma numérica una característica. Ahora bien, dentro de este tipo de variables, vamos a tener la variable cuantitativa discreta y la continua. Y aquí fíjense, la discreta me dice que es esa variable cuantitativa que solamente tiene ciertos valores válidos para contar. O sea, no puede ser cualquier número. Solamente funciona para ciertos valores numéricos. Podríamos poner de ejemplo, a lo mejor, la cantidad de agua que cabe en un garrafón. ¿Verdad que no puede tomar cualquier valor numérico? ¿Cuántos litros caben en un garrafón? ¿20? Supongamos que 20 litros. O sea, el tope va a ser 20 litros. Entonces, si yo escojo el número 25, ¿verdad que no encaja? No cabe. Entonces, esa es una variable cuantitativa discreta. O sea que no puedo agarrar cualquier valor numérico. Solamente funciona para ciertos valores. Y ahora la continua, pues es esa característica que se representa de forma numérica y que aparte sí puede tener cualquier valor numérico. El ejemplo que les puse, la cantidad de libros en una biblioteca. Es decir, yo puedo tener 6 millones de libros en una biblioteca, ¿cierto? Pero también puedo tener solo un libro en la biblioteca. O puedo tener 10 millones de libros en la biblioteca. Entonces puede tomar cualquier valor numérico. Luego tenemos las cualitativas, que van a ser aquellas características que no podemos representar de forma numérica. ¿Cuál pudiera ser un ejemplo de una variable cualitativa? Pues el color de ojos de una persona. Si uno que eso no lo puedo expresar numéricamente, o sea, la respuesta sería color oscuro o color claro. No la puedo expresar de forma numérica. O sea, hay ciertas características que por más que queramos asignarle un número, no se va a poder. Y entonces vamos a tener que estas características cualitativas pues se pueden dividir en nominal u ordinal. Nominal me dice que solamente indica la condición específica.
El ejemplo es el color de ojos. Solamente me está indicando la condición, ¿cierto? O sea, si es oscuro o es claro, nada más. O sea, nada más me está indicando eso. Y en cambio la ordinal me dice que es una característica de tamaño o de jerarquía. O sea, sí importa dónde esté ubicado mi resultado. Si yo hablo del color de los ojos, pues no me indica nada de tamaño o de jerarquía, o sea, de importancia, tener ojo claro que tener ojo oscuro. En cambio, vamos a ponerlo así. Ya ven que a veces cuando vamos a restaurantes nos dan una encuesta de servicio al cliente y entonces nosotros calificamos al servicio y pues casi siempre nos preguntan que cómo fue el servicio, que cómo me atendieron, que si estuvo buena la comida y nosotros contestamos pues que un excelente servicio, que un regular servicio o un mal servicio. Si se fijan, son características que nos expresan numérico y ahí sí importa, o sea, sí tiene importancia qué es lo que me contesta el cliente, ¿cierto? O sea, no va a ser lo mismo que mi restaurante esté ubicado en un mal servicio que esté ubicado en un buen servicio, ¿cierto? Entonces, sí tiene importancia. Entonces, aquellas características cualitativas donde sí hay una jerarquía, o sea, sí hay orden de importancia, pues van a ser de tipo ordinal. Entonces, con esto que acabamos de ver de manera bien rápida, les voy a poner un total de 6, vamos a decir, ejemplos de la vida cotidiana, de variables, y ustedes me van a decir, si quisiéramos estudiar estas 6 situaciones, ¿qué tipo de variable utilizarían? Entonces, primero, pues es clasificarla si es cuantitativa o cualitativa. Si yo la puse como cuantitativa, necesito que me digan si es discreta o continua. Y si la clasifican como cualitativa, necesito que me digan si es nominal u ordinal. Entonces, vamos a tener las siguientes 6 situaciones. El peso de una persona, litros de agua en una lavadora de 20 litros, marca de celulares de tus amigos, la velocidad en la que avanza un carro, series de Netflix más vistas y el lugar en el que llegan los competidores de natación. Entonces, para estas 6 necesito que me digan si la variable va a ser cuantitativa o va a ser cualitativa. Si ustedes la seleccionan como cuantitativa, ¿qué utilizarían? Una discreta o una continua. Y si es cualitativa, utilizarían una nominal u ordinal. ¿Sale, vale? Y ahorita corroboramos que haya sido correcto el análisis. Entonces, vamos bien. Primera característica, el peso de una persona. ¿Escogieron cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Es algo que se puede expresar numéricamente. Y vamos a tener que sea discreta o continua. Continua, puede tomar cualquier valor numérico. Entonces, la primera nos quedó cuantitativa continua. Segunda, litros de agua en una lavadora de 20 litros. Cuantitativa. Nominal. No, pero lo de nominal es cualitativa, es discreta. Si no es continua, tiene que ser discreta, entonces es discreta. O sea, se no puede tomar cualquier valor numérico. Marca de celulares de tus amigos. Cualitativa. Entonces, si yo hago un estudio de la marca de celulares de mis amigos, pues no es algo que se pueda cuantificar, sino que más bien me van a decir, yo tengo un Xiaomi, yo tengo un Huawei, yo tengo un Motorola, un Samsung. Ahora les pregunto, ¿esta cualitativa va a ser discreta no es cierto, nominal u ordinal?
Nominal, exactamente. No importa dónde yo esté colocado con mi marca de teléfono celular. Velocidad en la que avanza un carro. Cuantitativa. Ujú. Discreta o continua. Discreta. Continua es discreta porque los carros tienen un límite de velocidad, ¿cierto? O sea, no conozco mucho de carros, supongo que dependiendo de la marca también es hasta dónde alcanza. Pero a lo mejor el límite, no sé, unos 500 kilómetros por hora, ¿no? Y a partir de ahí, ya por más que yo le pise, el carro no va a subir más su velocidad, entonces es discreta. Series de Netflix más vistas. Cualitativa, exactamente. Si yo me meto a el top 10 de series de Netflix en la aplicación, pues me van a aparecer por nombre, ¿cierto? Me va a aparecer que sí, el juego del calamar, que sí, ¿cuál otra serie hay en Netflix? Que sí, La Casa de las Flores, La Casa de Papel. Entonces me van a aparecer los nombres. Ahora bien, nominal u ordinal. Yo les pregunto, si me interesa en qué lugar está, o sea, por ejemplo, si yo soy el productor de la serie, sí me interesa, o sea, no es lo mismo estar ubicado como la serie más vista que ser la 15ª o ser la 10ª, ¿cierto? Entonces es de tipo ordinal, o sea, sí tiene importancia, sí hay jerarquía. Sí hay mucha diferencia entre ser la primera serie en top mundial que ser la 10ª. Tenemos lugar en el que llegan los competidores de natación. Fíjense, es cualitativa. ¿Por qué no es cuantitativa? Si bien puedo utilizar 1, 2 y 3, 4, 5, 6, no me está sirviendo para contabilizar, ¿cierto? O sea, es asignar un lugar. Y en muchos casos ni siquiera es números, es el oro, la plata y el bronce. Entonces es cualitativa. ¿Me interesa el lugar en el que llegué? O sea, ¿hay importancia en el lugar en el que llegué? Es ordinal. Nuevamente, no es lo mismo ser el primero del mundo que ser hacer el último lugar en el mundo. Entonces vamos a seguir avanzando. Ya estuvimos trabajando con variables y ahora vamos a empezar con los primeros conceptos de estadística, los primeros cálculos estadísticos que vamos a estar haciendo, que son con base en la frecuencia. Entonces vamos a estar trabajando con la frecuencia. Y para definir lo que es la frecuencia y poder entender y aplicar este término de frecuencia y hacer el cálculo de la frecuencia, hagan de cuenta que es nada más y nada menos que el número de veces que logré observar un evento. ¿Qué evento? Pues el que yo estoy estudiando. Si yo estoy estudiando las marcas de teléfono de mis amigos, pues vamos a decir que un evento pues es que mis amigos me digan que o me enseñen su teléfono marca Xiaomi. ¿Cuántas veces observé ese evento que me interesa, que es que mis amigos me enseñen su teléfono Xiaomi? Entonces, la frecuencia es las veces que se repite ese evento que a mí me interesa. Vamos a ver, que quiero hacer un estudio de perritos. Entonces me voy a ir a Morales y mi estudio va a ser, pues, ¿qué hay más? Perritos de talla grande o de talla pequeña. Y entonces me voy a sentar en una banquita y entonces voy a empezar cuántas veces observo el evento de que sea pequeño el perrito y cuántas veces observo de que el perro sea grande. Entonces esa es la frecuencia, el número de veces que observo un evento. Y la frecuencia vamos a tener dos tipos, la relativa y la absoluta. Voy a empezar con la absoluta porque la relativa surge de la absoluta. Entonces la absoluta me dice que se define como el número de veces que un evento se observa en un periodo específico.
Ujú. Esto quiere decir que, por ejemplo, el observar a los perritos en el Parque Morales, pues no me voy a estar el día entero, o sea, no me voy a estar las 24 horas, va a ser por un periodo de tiempo. Y entonces la frecuencia absoluta se define como el número de veces que estoy observando dicho evento. ¿Cuántas veces vi pasar a un perro pequeño? ¿Cuántas veces vi pasar a un perro grande? Y la frecuencia relativa, pues me dice que es el cociente. Y para esto hay que entender pues la palabra cociente. Entonces en matemáticas utilizamos la palabra cociente como división. Entonces, cociente y división son exactamente lo mismo. Eso quiere decir que mi frecuencia relativa, que va a ser una división de mi frecuencia absoluta, que ya saben ustedes que es la frecuencia absoluta, ¿cierto? Y esa frecuencia absoluta la tengo que dividir entre el total de eventos observados. Esto quiere decir, si yo me fui y me senté 2 horas en el Parque Morales y en esas 2 horas observé, no sé, un total de 100 perritos. O sea, observé 100 perritos en total, de los cuales 70 eran de talla grande. Entonces, frecuencia absoluta de los perritos de talla grande, 70, ¿cierto? 70 veces observé un perro de talla grande. Entre el total de perritos que observé, que fueron un total de 100 perritos. Entonces, divido 70 entre 100 y a eso le llamamos frecuencia relativa. Y para esto voy a hacer un ejercicio con ustedes, más bien un ejemplo, y después, si nos da tiempo, pues hacemos un ejercicio. Entonces vamos a trabajar con una tablita que supongamos que esta mañana me fui a un hospital y me senté ahí con el médico familiar. Y entonces yo decidí que lo que iba a estudiar pues es las enfermedades respiratorias. Entonces fui y me senté y lo que voy a estar observando son enfermedades de tipo respiratoria. Entonces, mientras estuve toda la mañana ahí en el hospital con el doctor, logré observar un total de 150 casos de enfermedades respiratorias. De todos los pacientes que fueron, únicamente 150 fueron de enfermedades respiratorias. Y entonces, pues las dividí en resfriado común, gripe o influenza, neumonía, alveolosis, fibrosis. Entonces, esos 150 están repartidos entre esas 5 enfermedades de tipo respiratorio. Entonces, déjenme, me voy a pasar al pizarrón para hacerlo todos en conjunto. Y como que algo aquí no anda funcionando, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a trabajar con esto. Y fíjense, voy a hacer una tablita para poder trabajar con la frecuencia relativa y frecuencia absoluta.
Entonces, lo primero que voy a poner en mi tablita, la primera columna, va a ser de la característica que yo estoy estudiando. Entonces, va a ser lo que estoy estudiando es la enfermedad, ¿cierto? Sí. Y voy a hacer el listado de mis enfermedades que tenemos. Resfriado común, gripe o influenza, tenemos neumonía, alveolosis, y alveolosis fibrosis. En la siguiente columna lo que voy a hacer es que voy a anotar a mi frecuencia absoluta, ¿sale? Entonces, para esto, vamos a recordar el concepto de frecuencia absoluta. Es el número de veces que yo logré observar al fenómeno o evento que estoy estudiando. En el primer caso, ¿qué evento estoy estudiando? El resfriado común. ¿Cuántas veces observé a pacientes con resfriado común? 36. Entonces mi frecuencia absoluta va a ser 36. 36 veces observé el resfriado común en los pacientes. El siguiente que vamos a ver es el de gripe o influenza. ¿Cuántas veces observamos esa enfermedad? 24. La siguiente es la neumonía. ¿Cuántas veces lo observamos? 26 veces. La siguiente es la alveolosis. 33 veces. Y la última la observamos 31. Y sumadas, por ahí si quieren calarle, pues me tienen que dar 150. Ya tengo la frecuencia absoluta. Ahora nada más me falta la frecuencia relativa, ¿cierto? ¿Qué quedamos que la frecuencia relativa? Pues únicamente es agarrar mi frecuencia absoluta y dividirla entre el total de eventos observados. ¿Cuántos eventos observé en todo el día? 150. Vamos a poner frecuencia relativa, entonces este me va a quedar 36 entre... que es igual a... Y lo vamos a hacer en nuestra calculadora. 36 entre 150 me da 0.24. La siguiente me quedaría 24 entre 150. Y me da de 0.16. Ya que lo resuelvo en la calculadora. El siguiente me quedaría 26 entre 150. Y me queda de 0.17. Siguiente sería 33 entre 150. $0.22 y 31 entre 0.20. Y ya obtuve para este estudio de enfermedades respiratorias la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, donde a lo mejor yo puedo analizar o estudiar un poco
Pues, ¿qué enfermedad es la que tiene más incidencia, cierto? Pues es el resfriado común. ¿Y cuál tiene menor incidencia, que es la gripe o influenza? Entonces, ¿alguna duda con cómo fue que se obtuvo la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa? ¿No? Hasta el momento no. Entonces, vamos a ver un pequeño temita antes de poner el ejercicio para trabajar con frecuencias. Fíjense, ahí hice yo mi tablita, ¿cierto? Y verdad que sí nos quedó. Nada más me faltó pasarlo a punto decimal, pero ya lo hicimos en el pizarrón. Y lo siguiente que vamos a ver, pues, es el histograma. Entonces, la estadística es una ciencia que se apoya bastante de los gráficos. No sé si alguna vez han entrado a la página del INEGI. ¿No? Pero bueno, si algún día llegan a entrar a la página del INEGI, lo que van a encontrar son puros gráficos. Ajá. Histogramas, gráficas circulares. Y al final de cuentas, vamos a entender por qué la estadística se apoya de este tipo de gráficos. A final de cuentas, pues tenemos estudios que son millones y millones de datos, como lo que hace el INEGI, o sea, ¿cuántos mexicanos somos? Entonces, toma en cuenta a todos los mexicanos, o a la mayoría, o sea, busca que ningún mexicano quede fuera del censo, que los resultados son millones y millones y millones y millones de datos. Imagínense que a la hora que yo me meto a la página del INEGI, en lugar de ver una gráfica donde me representen con dos barritas, una barrita, ¿cuántas mujeres hay en México? Y otra barrita, ¿cuántos hombres hay en México? Que me pongan los millones de datos así, mujer, hombre, 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 mujer, mujer, hombre, hombre, pues yo tendría que hacer el conteo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es más fácil? Pues observar un gráfico. O sea, cuando son millones y millones de datos, lo mejor es, y aunque no tengamos muchos datos, muchas veces al quien consulta los resultados, se le facilita más interpretar gráficos, que yo le arroje tablas con datos numéricos. Entonces, uno de los que más utiliza, pues, es el histograma. Y pues básicamente tenemos que es un diagrama de barras que representa el número de elementos que comprende cada una de las clases. Me dice que la altura de las barras queda determinada por la frecuencia. Entonces, creo que la pantalla está bastante grande para que ustedes observen en el eje de las Y's, que es el eje vertical. ¿Qué es lo que tengo representado ahí? Las frecuencias. ¿Qué frecuencias? Pues las que acabamos de ver anteriormente. ¿Sí queda claro eso? Entonces, en su eje Y, en el que va vertical, siempre tienen que ir sus frecuencias. Y en el eje X voy a colocar pues la característica que estoy estudiando. En este caso les puse peso de paciente, ¿cierto? Entonces, mis características, pues fíjense que la primera la escogí de 45 a 55 kilogramos, de 55 a 65 kilogramos, y así me fui de 10 en 10. Pero supongamos que vamos a hacerlo con lo de las enfermedades. Entonces, pues, ¿a quién voy a tener que poner abajo? Pues primero pondré al resfriado común. Y mi barrita se va a levantar hasta ¿cuánto? ¿Cuántos teníamos de resfriado común? 36. 36. Entonces, mi barrita se va a levantar hasta 36. Luego voy a poner a mi gripe o influenza, que creo que eran 24, ¿cierto? Mi barrita se va a levantar hasta 24. Entonces vuelvo a repetir. En el eje Y, que es el vertical, van las frecuencias, y en el eje horizontal, que es el X, van las características. Y las barritas se tienen que levantar en el número de frecuencia de la característica con la cual esté trabajando en ese momento. Luego, si se fijan y observan, tengo otra gráfica superpuesta, o sea, de enfrente de la de barras, que son líneas, ¿cierto? Digamos que, pues, lo que apliqué son dos tipos de gráficos para que se logre distinguir una frecuencia de la otra. Frecuencia, fíjense cómo la azul les puse que es la frecuencia absoluta,
y las rayitas es la frecuencia relativa. Entonces, mediante puntitos, yo puedo ir marcando la frecuencia relativa y uno de esos puntitos, y de esta forma, en un solo gráfico, puedo observar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio, que me dice determinar la frecuencia absoluta y relativa para los siguientes datos y realizar un histograma de frecuencia. Entonces, hasta el momento, necesito que sí o sí me hagan su tablita con su frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. ¿Con qué tipo de datos van a estar trabajando? Con temperaturas. Entonces, se tomaron o se registraron las temperaturas de todo el mes de julio. Y día por día, pues el primer día se registró de 35, el segundo de 33, y tenemos, por ejemplo, el 31 de julio se registró 36. Entonces, lo ideal, pues, es que yo me fuera contando dato por dato, porque, ¿verdad que necesito el total de datos para la frecuencia relativa? Si contamos, les va a dar un total de 31, porque ¿cuántos días tiene julio? 31. ¿Cuántas temperaturas se registraron? 31. Su total de datos va a ser 31. Y lo siguiente, pues, es ir anotando temperatura por temperatura. ¿Cuál es su temperatura más baja del mes de julio? De las que se registraron. 25. Entonces, mi primer característica va a ser 25. Y tengo que contar cuántas veces observé la temperatura de 25 en todo el mes de julio. Les pregunto, ¿hay 26? No, ¿verdad? No. Me lo salto. ¿27? No. Me lo salto. ¿28? Sí. Entonces, mi segunda evento observado fue de 28. Y cuento cuántas para sacar frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Entonces, hagan su tablita. Ahorita en conjunto la hacemos en el pizarrón para que ustedes vayan checando y poder hacer el histograma de frecuencia. Entonces, voy a empezar con la tablita. La primera columna, voy a colocar la temperatura. Para cada temperatura voy a anotar la frecuencia absoluta y después la frecuencia relativa. Quedamos que la mínima que observamos fue de 25, después me dijeron que nos saltamos hasta el 28, nos saltamos al 30, creo, al 33, y 36. Entonces me voy a ir por color, ahí para que ustedes vayan viendo. 25, aquí tengo, lo observé un día, 2 días, 3 días, 4 días. Me voy con la de 28, la observé el día 4, por acá también, acá, acá y acá. ¿Cierto? ¿No me salté ninguna? No. Entonces lo observé un total de 5 veces. Me voy con el 30 y aquí lo observé, acá también, acá, acá y acá. Son todas, ¿cierto? Un total de 5. Me voy con el 33. 1, 2, 3. Ahí está. Me voy con el 35. Y aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces, ¿cierto? Y el último, 36, voy a agarrar un morado. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y no me quedó ninguno en blanquito, ¿cierto? Quiere decir que ya todos mis datos los contemplé. Una forma de corroborar que mi frecuencia absoluta sea correcta, pues es que la suma de todos estos datos, ¿cuánto me tiene que dar? En este caso me tiene que dar 31, que es el total de datos. Entonces voy a sumar 4 más 5 más 5
más 3 más 9 más 5 en la calculadora y me dan 31. Quiere decir que ni estoy duplicando datos, ni estoy ignorando datos. Y para la frecuencia relativa, lo único que tenemos que hacer, pues es, nos dice que es la división entre mi frecuencia absoluta, que en este caso vale 4, y el total de datos que son 31 datos. Y pues vamos a desarrollar 0.12. La siguiente, mi frecuencia absoluta es de 5 y la divido nuevamente entre el total de datos que son 31, 0.16. La siguiente me va a quedar exactamente igual porque igual la frecuencia absoluta vale 5, ¿cierto? La siguiente frecuencia absoluta vale 3 y lo dividimos entre el total de datos que es 31, 0.09. Luego tenemos frecuencia absoluta para la temperatura de 35, es 9 y lo dividimos entre 31 me da 0.29. Y por último tenemos frecuencia absoluta de 36.5 entre 31 que me va a dar el 0.16. Entonces, vamos a tener que el mayor número de frecuencia pues es el 9, ¿cierto? Lo voy a agarrar como punto de partida para empezar a hacer mi histograma. Esto quiere decir que mi histograma tiene que llegar hasta, voy a poner un máximo de 10, ¿sale? Voy a dejar tantito margen hacia arriba. Entonces vamos a empezar acá abajito nuestro histograma. Déjenme. No, como que no me va a caber que se vea todo junto, pero ahorita que terminemos le quito el zoom. Y vamos a empezar. Ay, disculpen que no me quede perfectamente derechito. 6. Digamos que lo tengo que hacer de 10, entonces 2, 4, 6, 8. Todavía me va a faltar. 10. ¿Cuántas temperaturas tenemos? 6 temperaturas. Entonces aquí vamos a poner la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. La primera era de 25. 28. Ajá. 30. 33. 35 y 36. Y luego acá quedamos que ponemos las frecuencias. Acá me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y para que todavía quede un poco mejor entendido nuestro histograma, pues hay que poner qué me representa cada uno de los ejes que yo acabo de colocar. O sea, hay que poner que este eje me representa a las temperaturas. Para quien lo consulte, sepa que aquí marqué mis temperaturas del mes de julio. Y acá, pues colocarle, me recorro un poquito, que lo que tenemos son, pues las frecuencias, ¿cierto? Acá vamos a poner a las frecuencias. Entonces, necesito que ahí ustedes me vayan auxiliando un poquito para no estar teniendo que mover, regresar. Entonces, para 25, ¿cuál fue su frecuencia absoluta? 4. 4. Entonces, ¿quiere decir que la barrita hasta dónde se va a levantar? Hasta el 4. Entonces,
Vamos a levantar su barrita hasta el 4. Entonces, ahí está más o menos. Para el 28, 5. Entonces, vamos a levantar la barrita del 28 hasta el 5. Para el 30, 5 también se repitió, ¿no? Entonces su barrita también la vamos a levantar hasta el 5. ¿Y de qué color lo tengo? Naranja. Para el 33, ¿cuál fue su frecuencia absoluta? 3. 3. Quiere decir que su barrita la vamos a levantar hasta el 3. Para el 35, 9. Entonces su barrita la vamos a levantar hasta 9. Ahí está. Y por último, 36. ¿Hasta cuál fue su frecuencia? 5. 5. Entonces vamos a levantar su barrita hasta el 5. Que sería hasta aquí. Y hasta el momento tengo mi histograma de frecuencias absolutas, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ya para concluir, pues es en esta barrita, bueno, en este gráfica más bien, vamos a colocar también el histograma de frecuencias relativas. Lo vamos a hacer con puntitos y después esos puntitos los vamos a unir, ¿sale? Para que nos quede una gráfica lineal sobre un histograma. Entonces, fíjense cómo todas las frecuencias relativas me salieron menor a 1, ¿cierto? ¿Se fijan? Aquí todas estas son menor a 1. Quiere decir que todas van a estar ubicadas en esta partecita, ¿cierto? O sea, todos mis puntitos tienen que estar ubicados ahí, que eso, o sea, en mi gráfica es el menor a 1, ¿cierto? Entonces, ¿el primero de cuánto nos quedó? Si me pueden ir diciendo por ahí. 1.12. Entonces, vamos a ver. 1, 2, 3. Creo que lo estoy haciendo muy separado y no me va a alcanzar. Va de nuevo.
Ahí está, supuestamente lo tengo que dividir en 10 partecitas, ¿cierto? El primero es de 1.2, que más o menos va a ser 1.1, perdón, más o menos por ahí, ¿no? El de 28 es un pelín más arribita, ¿cierto? Sin subirme tanto, lo voy a poner un pelín arribita. Déjenme les hago zoom, porque a lo mejor y ni se ve ahí donde estoy poniendo los puntillos. Pero fíjense, ahí se van observando, ¿cierto? Y fíjense cómo el que sigue, el de 30, pues tiene el mismo valor de frecuencia relativa, ¿cierto? Entonces lo voy a ubicar a la misma altura. Luego tenemos el de 33 que tiene que estar más abajo, ¿cierto? De todos. Este es el que tiene que estar más arriba, y luego este también está a la altura de los otros dos. Y entonces ya unimos. Ahí también a mí me va a quedar bien chueco, pero ahí le hacen con una reglita. Pero más o menos así me tiene que quedar. Y a lo mejor, pues para que quede claro, indicar en mi histograma para quien lo consulte, pues que sepa que lo que puse en verdecito es la frecuencia relativa. ¿Vale? Le voy a quitar el zoom para que se vea todo nuestro histograma. Se logre apreciar. Entonces hicimos nuestra tabla de frecuencias por acá. Y tenemos nuestro histograma. Entonces, ¿hay alguna duda con las frecuencias? ¿No? ¿Todo claro? Entonces, le vamos a dejar hasta aquí y la siguiente semana vamos a empezar con uno de los conceptos más importantes en la estadística, que es la probabilidad. Entonces, vamos a ver que existen dos tipos de eventos y que un tipo de evento pues se tiene que estudiar a partir de las probabilidades y cómo es que ustedes pueden calcular esa cuestión de que de probabilidades, ¿no? Porque lo vemos muchas veces en nuestra vida cotidiana, a lo mejor revisando el clima, ¿no? Que me dicen, pues hay un 10% de lluvias. Entonces, ¿cómo es que yo también puedo sacar esas probabilidades? ¿Sale? Entonces, me despido de los que están en su casa por ahí en línea y nos vemos el próximo domingo. Que les vaya bien.